Bienvenidas, bienvenidos a Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al multiverso del jazz, noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona, conducido por Antonio Torres y Rafael Vascón. Llegamos hasta vosotros gracias a Radiopolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino Magazine. Presentamos un programa especial de Jazz en el Camino Magazine dedicado al pianista y compositor Abe Rabade, que nos presenta su nueva obra Tempo de Cor con la compañía de Pablo Martín Caminero al contrabajo y Bruno Pedrosa a la batería. Todo una obra que ha pasado por la Sala Turina. Agradecemos a Sellaz, a la Sala Turina y a Lica su colaboración con nuestro programa. Este programa se lo queremos dedicar especialmente a la librería La Traviesa de Shanghái por la colaboración que ha tenido con nosotros. Gracias, Jesús, por tu labor. Efectivamente, hoy contamos con el pianista Abe Rabade, con el que vamos a hacer un recorrido por el concierto, por la música del concierto que nos trajo a la Turina, su último trabajo, Tempo de Cor. Ya lo hizo con Botánica también hace un par de años, y que en esta ocasión lo hace con la formación más clásica que utiliza normalmente Abe, que es el formato de trío con dos compañeros inseparables de hace muchos años, con los que ha grabado muchos trabajos, con Pablo Martín Caminero al contrabajo y Bruno Pedroso a la batería. Entrevista súper interesante, como podréis ver, y en la que, pues también lógicamente vamos a incluir lo máximo de música que podamos de ese día y de alguna otra ocasión. Empezamos Jazz en el Camino Magazine. Hoy tenemos el honor en Jazz en el Camino Magazine de dialogar con Abe Rabade y de disfrutar de su música. Pues sí, realmente
Tenemos hoy una entrevista súper interesante de alguien que nos ha visitado recientemente y que todavía quedan los ecos de ese fantástico concierto que hizo en La Turina y presentando un nuevo trabajo. Y lo primero es saludar, Abe, encantado de estar aquí contigo en este programa que, bueno, ya en el camino se emite por Radiópolis y por las 100 emisoras de la onda local de Andalucía, aparte de por nuestras plataformas. Así que bienvenido a esta nueva edición de Jazz en el Camino Magazine. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros, muy amables. Bueno, pues lo primero es que nos hables un poco, bueno, de este proyecto que nos trajiste y que pudimos escuchar, Tempo de Cor. Pues cuéntanos un poco qué ha significado, en dónde lo encajas y... Muy bien, pues es un disco que es el enésimo del trío. La verdad es que perdí la cuenta de cuántos discos tengo publicados con Pablo y con Bruno. Pablo y Bruno son dos grandes amigos. Ya a estas alturas hay un tiempo conjunto de evolución pues que lleva desde el 2008 produciéndose. Y tenía, además, hablo así un poco irónicamente, por lo de enésimo, porque realmente tenía muchísimas ganas de hacer otro disco con ellos, después de hacer tantos, porque habíamos tenido como un pequeñito parón, después de un disco más experimental que hice, que se llamó Botánica, en el que está Pablo tocando, pero bueno, es un disco mucho más coral, es un disco dedicado a las plantas, a la vegetación. Y al final supuso un parón casi de 4 años sin disco, no un parón de la banda que seguimos tocando, aunque con menos frecuencia porque Botánica se llevó un poquito la palma durante sus últimos 4 años, pero sí que había un parón discográfico desde Sorte, que fue el disco anterior a Trío, y tenía muchísimas ganas de retomar con ellos. Entonces sí que es verdad que por contagio de Botánica, del disco este anterior del que os hablo, me surgió la idea de hacer un disco temático de nuevo. Un disco temático sobre una cuestión que me intriga desde hace mucho tiempo, que es el color, ¿no? Es el color. Hay hasta quien dice que el color no existe, que el color lo proyectamos nosotros o lo imaginamos nosotros, o es cosa de la luz, o es cosa de saberlo. Pero es algo que me intriga desde hace tiempo. Y creo que fue Mark Twain quien dijo que uno escribe sobre aquello que no sabe para aprender y para formarse. Y me parece muy grande la aportación, y desde luego estos discos temáticos a mí me sirven para explorar universos nuevos que me sirven de alguna forma de excusa para abordar algo que incluso también es muy atractivo para quien escucha la música, porque le estás como invitando a jugar a un juego. Y claro, toda la gente que de repente escucha algo que tiene una parte sinestésica y que es tu versión del verde o tu versión del rojo o tu versión del amarillo, acaba siendo atractivo, porque les acabas llevando a lo mejor a algunos a las antípodas de tu visión de aquel color. Y como mínimo les acabas haciendo reflexionar, sentir, intuir pues, la música con una serie de alicientes nuevos. Y creo que eso siempre es positivo. Antonio, ¿con qué temas vamos a seguir ilustrando esta estupenda entrevista que tenemos con Abe Rabade? Bueno, lo que ha sonado primero se llama Vía Solleira, un tema dedicado al color amarillo dorado, y que, bueno, con ese dorado yo creo que está dedicado al pianista Keith Jarrett, donde, bueno, Abe Rabade con ese dorado creo que quiere hacerle un pequeño gran homenaje como se lo merece. Así que amarillo dorado, Vía Solleira, es lo que estamos ya escuchando.
¿Y qué crees tú que le aporta a tu música esta visión transversal artística que tú tienes? Porque ya hemos visto en otras obras tuyas, pues una visión poética Ujú. y también dramática, recitando poesías, o sea, con aquel disco que le dedicaste a Rosalía, Ajá. Castro. En fin, todo eso, ¿qué le aporta a tu música? Pues mira, yo creo que en concreto el hecho de que haya un eje temático que no es musical, que lo aglutina, creo que deja pasar a la música cosas que en la propia música no están. Me explico mejor. Eh, Me parece que cuando, por ejemplo, cuando el color la brújula, digamos que el marco a partir del cual tú escribes, en el mismo disco aparecen pues acompañamientos musicales o aparecen grooves o aparecen estilos o tienes en la misma caja cosas muy diversas que si fuese solamente desde la música, si no te lo pidiese a dónde se te va la mente cuando piensas en el rojo, cuando piensas en el amarillo, cuando piensas, por ejemplo, en el naranja, pues en el naranja para mí fueron unos tangos flamencos lo que más transmitía de alguna manera ese impulso vital que para mí el color tiene. Y el tema está dedicado a la cúrcuma y que también es un alimento que es súper vital, es decir, entre otras cosas es un antidepresivo. O sea, al final empiezas a meterte en un universo que te va sugiriendo, oye, pues aquí va este estilo, y otro color te lleva a otro lugar completamente diferente, aquí otro. Entonces, te pone en una situación en la que acaban conviviendo bajo el mismo paraguas estilos, a veces incluso, hablé de ritmos, pero a veces incluso armonías, atmósferas, conceptos musicales muy, muy heterogéneos que quien lo sujeta es de alguna forma ese tema en el que te has metido, es esa, digamos que ese eje fundamental en el que te has metido. Y por otro lado, también te digo, hablabas de lo de Rosalía, hablabas de Botánica, tiene danza, por ejemplo, tiene un bailador de música tradicional de Galicia. A mí siempre me interesó muchísimo eh, la relación entre las artes en general, es decir, la forma en la que pueden dialogar, en la que pueden tocarse. Incluso fíjate que en el disco anterior en Botánica me parece muy importante eh, porque es un disco que está a caballo de tres estilos musicales o de tres tradiciones musicales, la Ujú. música de cámara o digamos que la tradición más clásica, el jazz, que es donde yo me siento más firme y más identificado desde hace muchos años, y la música tradicional de Galicia. Y la forma en la que lo intenté hacer, la forma en la que planteé el proyecto desde el principio, tiene que ver con la idea de coexistencia, más que con la idea de fusión. Eh, Porque al final yo pienso que si revolvemos Ujú. entre estilos musicales, no se sabe muy. A veces puede salir bien, no lo niego, pero es jugar con fuego. Mientras que, y aparte, a mí me resulta mucho más atractiva la idea de que de repente se toquen, digamos, que coexistan. Que yo no le pida, para que me entendáis, que yo no le pida al cantante de música tradicional galega, que yo no le tenga que pedir que tenga que hacer algo que se salga de su Su digamos que estilo, ¿no? de su estilo y de su hacer más genuino y de lo que él sienta como más natural. Y esto sucede con un jazzista. Tú a un jazzista si le pides que no improvise en todo un concierto, le estás matando en vida. Y si tú a un clásico le pides que no cuide el sonido y no cuide la expresión musical de todo lo que está interpretando, le matas en vida también. Entonces se trata de entender para quién escribes y de alguna forma de hacer de observador, de maestro de ceremonias que invita a su casa como anfitrión a esta gente que sabe lo que le ofrece a esta y a esta y sabe que se puede producir allí una conversación muy interesante. Y creo que entre las artes, ya no solo entre los géneros musicales, eh, entre digamos que los ritmos musicales que hablábamos antes, sino que entre las propias manifestaciones artísticas yo creo que algo de esto hay.
Y fíjate que el propio concepto tiene mucho que ver, ¿no? Con invitar un eje temático a formar parte, digamos que a ser la brújula que marca hacia dónde puede ir la propia creatividad inicial del proyecto. Es decir, tienen mucho de proceso creativo estos discos, porque supone una exploración casi vital, te diría, que es algo que me interesa mucho últimamente, es no separar lo que finalmente llega a disco o llega a escenario de vivencias mías, de lecturas mías, de exploraciones mías, de idas de olla directamente. Es decir, imaginaos, para hacer botánica fue irse a Galicia, meterse en sitios donde yo nunca había estado, a empaparse de aquello y a acabar escribiendo música con la experiencia muy viva. Y en este de los colores muy similar. O sea, muchas lecturas, muchas reflexiones sobre el color y de repente estás haciendo las composiciones y llega un momento en el que, y también me parece interesante comentaros esto, llega un momento en el que trabajas por capas, es decir, hay una parte del disco, y también es lo fantástico, que se puede escuchar, o el disco diría directamente, se puede escuchar sin saber que es un disco que está hecho a partir de colores, es decir, esa es una capa posible. Sabéis que hay gente que no entra a este tipo de juegos pues porque prefiere que la música sea algo aséptico, algo aislado, algo concreto y algo que no quiero saber la historia que me vayan a contar, y es obvio que el disco está cuidado desde esa óptica para que como disco independiente de toda la paranoia que yo me haya montado, funcione. Y es una capa muy interesante, de hecho es una capa que debe de existir porque eso, al fin de cuentas es un disco de jazz y tiene que ser también eso. Pero tiene estas otras lecturas todas y creo que también hay un cierto interés en este juego, ¿no?
Y me interesa mucho eso que acabas de tocar, Ujú. porque yo creo que, bueno, es una persona con muchísimos detalles en tu música, ¿no? Yo, bueno, con muchísimos detalles yo diría en general. Ya te digo que nos hemos metido en tu página web y yo creo que es de las mejores páginas web que yo he Oye, visto. No, no, en serio, te transmite, no sé, ganas de profundizar dentro de lo puramente tecnológico que supone una página web. Pero en ese sentido que tú dices, ¿no? ¿Tú hasta qué punto
intentas que la música sea descriptiva de cosas. Aparte del propio, de lo puramente musical, porque tú sabes que ahí hay, efectivamente, como acabo de decir, hay mucha polémica, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto para ti es importante lo descriptivo puramente de lo que intentas, el aspecto vital de tus expresiones? Cuando haces, sobre todo los dos últimos trabajos que has hecho, tanto Botánica, que por cierto, Sevilla tiene algo que ver porque estuvisteis Mucho que ver, ensayando mucho que antes ver. de grabar el disco Y y... fíjate que bien nos viene, Antonio, la pregunta tuya con esto, con saber que Sevilla tenía mucho que ver con Botánica. Porque en el fondo la parte de ensamblaje, yo ensamblé botánica en lugares diferentes y la parte de jazz, la parte jazzística del disco se ensambló en Sevilla. Y mi idea inicial con botánica, y de hecho hice varios conciertos así, pero mi idea inicial con botánica era crear un ecosistema, como quien dice, pues un jardín o un bosque, ¿no? En el que las especies, una, pudiesen coexistir, como decíamos antes, pero otra, que de repente, si hay especies que tienen tradicionalmente más relación entre ellas, véase el jazz, en concreto, la parte más clásica del disco también en concreto, la parte más, digamos, más tradicional, más de música más popular que directamente es popular y tradicional a la vez, porque sabéis que ahí hay un debate también en las músicas Claro. folk, ¿no? Porque la persona que está en el disco y en Botánica, y no es casual que esté él, es alguien que vive de esta forma, es decir, que decidió vitalmente irse a vivir como vivieron tradicionalmente las personas que practicaron el tipo Ajá. de música que él ejerce, que él canta. Él vive en el campo y él es agricultor, nada menos. O sea, escogió hacer eso. Es agricultor y músico de tradicional a la vez. Y aparte es un tipo súper contemporáneo a la vez en su forma de vivir. Es un tipo que es un personaje que conjuga, David de Salvado conjuga estas dos cosas. Es decir, alguien muy especial, ¿no? Que tiene esta forma de hacerlo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque yo cuando concebí Botánica quería que funcionase el todo de una forma natural, orgánica, en este modo de coexistencia que os comentaba, pero para conseguir esto yo necesitaba comprobar que el material que yo tenía para el disco, sin la voz tradicional, funcionaba. Es decir, que funcionaba como jazz, como un concierto de jazz. Ujú. Y tocamos en La Turina hace unos años Sí, sí. precisamente como prueba del 9 de Como comprobar test. exacto, que el proyecto a quinteto y con Oliver haciendo básicamente la función de la voz, pero llevándoselo a su terreno, como saxofonista tenor súper lírico en jazz que tiene una potencia y una profundidad impresionantes, que aquella música funcionaba y que potencialmente el proyecto podía funcionar digamos, como algo jazzístico. Y enlazo esta parte de importancia que tuvo, bueno, Aseyas, La Turina, vuestra iniciativa conjunta, que sé que es como algo muy poliédrico y que se trabaja en varios frentes y es una labor súper interesante la que estáis haciendo por el jazz, diría que en Andalucía en general. Enlazo esto con la contestación a lo otro y te diría que son capas, son capas de lo mismo. Es decir, igual que decíamos que para los escépticos, la capa que a mí me interesa de que la música sea representación o sea traducción o sea, digamos que mi impresión y mi descripción, utilizabas tú la palabra descriptivo, ¿no? Que para mí la música sea descriptiva de estados de ánimo o de los colores o de las Eso plantas es. o de lo que se nos ponga por delante, para mí es una capa muy interesante. Y eso, para mí particularmente. Y para mí es una capa muy interesante, ¿por qué? Porque a mí me permite que el proceso creativo se empape de todo esto. ¿Qué sucede? Que puedo entender perfectamente, y digo para mí particularmente porque yo soy de los que piensa, y aún me lo recordó un director de orquesta con el que participé con música original, escrita para orquesta hace poco, y me lo recordaba delante de todos los músicos en el ensayo de forma muy irónica, como metiéndose conmigo, pero por bien, ¿no? Pero yo es algo que sé y siento desde hace muchísimos años como algo completamente natural. La obra, en cuanto sale de mis manos, imagínate una obra escrita, todo escrito para la banda sinfónica, yo tenía algunas improvisaciones en esa pieza,
pero ellos todo escrito, prácticamente todo escrito, ¿no? Y él dice delante de todos los músicos, bueno, tú ya sabes que esto ya no es tuyo, esto es mío, y voy a hacer con ello lo que me dé la gana. Se lo decía de broma, pero en el fondo lo dice muy en serio. Es decir, está en sus manos Claro. que aquello sea Vox Populi ya, es decir, en el fondo estaba poniendo de manifiesto que la obra, en cuanto sale de las manos de quien la concibió con sus ideas, sean estas cuales fueran, ya es de dominio público. Y eso es lo bonito que tiene. Yo no tengo ninguna, ¿cómo te diría? No tengo ningún ansia y ningún deseo de decirle a la gente cómo tiene que escuchar mi música, solo faltaba. Sería de una arrogancia, de una pretenciosidad tremebunda. Entonces, Incluso yo creo que además que la música incluso es más abierta en ese sentido que la propia literatura, por ejemplo. ajá, muy Aunque bien. la literatura también puedes leer un libro de muchísimas maneras, pero las músicas son infinitas, ¿eh? Está muy bien visto. Y yo te diría que la música siempre es música comparada. Es decir, la música, el propio músico que la está ejerciendo, que la está escribiendo, que la está interpretando, no sabe la cantidad de influencias que tiene de otras músicas, no es consciente. Tenemos influencias de otras músicas de forma inconsciente, quien escribimos música. ¿Te das cuenta de lo potente que es esa idea? Esto pasa en cualquier relato. La literatura también sucede, en la pintura también sucede. Es decir, lo que el ojo quiere ver para un pintor es lo que el ojo ha visto, sea el pintor consciente o inconsciente de lo que ha visto. Y lo que la música, lo que el oído quiere oír, le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y al final eso es maravilloso, porque a veces te descubren influencias que tú no sabes que tienes Ni o no siquiera has. ni siquiera lo has pensado nunca, ¿no? Claro. Entonces, te diría que es una capa más, pero para mí particularmente es una capa importante. ¿Por qué? Porque es la capa que te permite hacer que el disco tenga, bueno, el disco tenga unidad. Y es curioso porque yo es algo con lo que mm, te iba a decir he batallado, pero no, es algo que me resulta fácil, curiosamente, porque son dos conceptos muy contradictorios. Yo creo que desde el primero de los 16 discos que llevo haciendo, que la mayoría son de trío, como os decía antes, pero hay un disco a quinteto, hay un disco a septeto, está a octeto botánica, hay un par de pianos solos, es decir, hay como una Ujú. cierta, hay un disco con orquesta sinfónica y trío solista, es decir, hay como variedad, ¿no? Estamos pudiendo disfrutar de unas grandes interpretaciones con jazz en estado puro, ¿no? Como nos has comentado antes, ¿no? Con improvisaciones y también con esa fusión que él mismo nos explica en esta entrevista, ¿no? Que supone una síntesis, ¿no? De distintas experiencias musicales y culturales, ¿no? Bueno, conversación muy interesante como la música que hace y de hecho vamos a intentar perdernos lo menos posible de ambas cosas y ya anunciamos que bueno, pues hemos decidido hacer un segundo programa de Jazz Magazine con la interesante entrevista con Abe Rabade que bueno, que da para mucho, ¿no? Así que dentro de 15 días seguiremos con la música y los pensamientos de Abe Rabade. Hoy tenemos que terminar ya con un tema, bueno, precisamente del trabajo del que hace un momento Abe Rabade comentaba. Nos referimos a Botánica, uno de los trabajos más importantes que ha cometido el pianista, con uno de los temas que tocó en la Turina hace un par de años, quizás el más jazzístico del concierto, y bueno, con un nombre también que va por ahí, ¿no? Que se llama Vestida de Bob. En quinteto, como digo, con Enrique Olivera al saxo tenor, con Virgilio da Silva en la guitarra, Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Naima Acuña a la batería. Vestida de Bob, Abe Rabade.
Gracias a Ave Rabade, a los técnicos de Radiópolis y de la onda local de Andalucía por hacer posible que nos escuchéis, a Sellás, a Sala Turina y a Licas. Muchas gracias de Antonio Torres Olivera y Rafael Vázquez Morales, a quienes dais sentido a este magazine. Os animamos a disfrutar con nosotros del multiverso del jazz. El próximo lunes, a esta misma hora, podemos disfrutar con Jazz en el Camino, de la mano de Antonio Torres. Y como ya os hemos anunciado, dentro de 15 días, Jazz en el Camino Magazine, con una segunda parte de este especial dedicado a Ave Rabade. Hasta ese momento.